Acabas de entrar en un video que no es casualidad, no lo elegiste por accidente, fue el Espíritu Santo quien te trajo hasta aquí, porque el cielo sabe que estás en medio de una batalla silenciosa, una guerra que nadie ve, pero que tú sientes cada día. Esto no es solo un mensaje, es una alerta espiritual, porque el enemigo no ataca cuando estás frío, seco o alejado de Dios, sino cuando estás más cerca de tu propósito. Él no pelea por lo que estás viviendo ahora. Él pelea por lo que viene después de esta prueba. Pelea por la unción que cargas. Pelea por la generación que depende de tu obediencia. Pelea por la gloria que Dios ha puesto sobre tu vida. Y el día malo es su terreno favorito, porque es en el día malo donde muchos se rinden, donde las dudas parecen más fuertes que la fe, donde la oración se seca, donde el silencio de Dios pesa, donde las puertas se cierran y todo parece indicar que Dios te ha abandonado. Pero hoy el cielo viene a despertarte. Dios no te ha soltado. Dios no te ha castigado, Dios te está entrenando, porque el que va a cargar promesas grandes necesita ser formado en días difíciles. Este mensaje es para guerreros heridos, para adoradores cansados, para intercesores que ya no tienen fuerzas para orar, para profetas que sienten que su voz se apagó, para hijos pródigos que están pensando en volver, pero no saben cómo. Y si estás aquí, es porque Dios no ha terminado contigo. Estás siendo formado, estás siendo afilado, estás siendo restaurado. Comenta ahora: yo venceré el día malo con la ayuda de Dios. Y quédate hasta el final de este mensaje, porque esta no es una palabra más, es una guerra espiritual. Y tú ya no eres la víctima, eres el instrumento que Dios va a usar para vencer. ¿Alguna vez has sentido que el cielo se cerró sobre tu cabeza, que las oraciones rebotan contra el techo y que Dios está en silencio justo cuando más lo necesitas? Y si te dijera que ese silencio no es ausencia, sino entrenamiento divino, y si te dijera que en ese momento en que pensaste rendirte, Dios estaba enseñándote a vencer el día malo. Y si te dijera que hay un poder escondido en medio del dolor, una unción que solo se activa cuando sientes que ya no puedes más, este no es solo un estudio bíblico, no es un mensaje más. Hoy estás a punto de entrar en un viaje espiritual que podría transformar la manera en la que enfrentas las pruebas, porque lo que estás a punto de descubrir no es información, es revelación. Existe un secreto escondido en las Escrituras que muy pocos conocen. Un principio espiritual que, si lo comprendes, te convertirá en un guerrero invencible, incluso en los días más oscuros de tu vida. Y ese secreto será revelado hoy, aquí, ahora, en este video, porque hay días malos que llegan sin avisar. Hay momentos en los que el alma tiembla, el corazón se agita y la fe parece desvanecerse. Pero, ¿y si te dijera que Dios ya preparó un método para que tú no solo sobrevivas esos días, sino que salgas de ellos con más poder, más fe y más autoridad espiritual que nunca antes? Hoy vamos a caminar juntos por 14 enseñanzas espirituales, 14 principios celestiales escondidos en las páginas de la palabra. En cada uno de ellos, Dios te irá revelando cómo resistir, cómo levantarte y cómo vencer cuando llegue el día malo. Vamos a hablar de cosas que no se predican en todos los púlpitos. Vamos a revelar estrategias espirituales que te harán entender que Dios no quiere evitar que enfrentes pruebas. Él quiere enseñarte a conquistarlas. Este video es para ti, que te has sentido débil. Es para ti, que alguna vez pensaste que ya no tenías fuerzas. Es para ti, que necesitas una palabra directa del cielo, porque hoy no solo escucharás un mensaje, sino que recibirás armas para la guerra espiritual. Hay una revelación que cambiará tu manera de ver el dolor,
Hay un momento exacto en este video donde una enseñanza específica desbloqueará una bendición que ha estado detenida en tu vida por mucho tiempo. Pero solo quienes lleguen hasta ese momento la encontrarán. Así que quédate, no te distraigas. Este mensaje es una cita divina entre tú y el Espíritu Santo. Déjalo todo por un momento y presta atención. Ahora, antes de comenzar, necesito pedirte algo sagrado y simbólico. Escribe en los comentarios la frase paz en Cristo. Esa frase será tu pacto, tu declaración espiritual de que estás aquí buscando luz, verdad y restauración. Dios honra a los corazones que se exponen a su palabra. Y si este video llega a ti como una señal del cielo, dale me gusta ahora mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, estás ayudando a que este mensaje llegue a más vidas rotas, a más personas que hoy están gritando en silencio pidiendo ayuda. Al dar me gusta, estás predicando junto a mí. Estás sembrando fe en el algoritmo. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Sí, tú, el que me escucha con el corazón herido. Porque este canal no es solo contenido, es una iglesia digital para los que no tienen iglesia, un refugio para los que caminan solos, un altar encendido en medio de la noche. Cada video es una cita con Dios. Cada enseñanza puede ser una respuesta a tu oración. Así que respira profundo, abre tu espíritu, comenta ahora, paz en Cristo. Y prepárate, porque la penúltima enseñanza de hoy puede llevar la llave que desbloquee tu próxima victoria. Ahora sí, comencemos este viaje sagrado. La armadura de Dios, el traje invisible del guerrero espiritual. ¿Qué harías si te dijera que cada día que amaneces estás entrando en un campo de batalla espiritual? Aunque no lo veas, muchos creyentes creen que están teniendo simplemente un mal día, que fue solo un malentendido con alguien, un cansancio emocional, una opresión en el pecho, un pensamiento triste, una angustia repentina. Pero la realidad es mucho más profunda. Has sido blanco de un ataque invisible. Y si no tienes las herramientas correctas, terminarás cediendo al día malo sin siquiera entender por qué. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Te das cuenta? La Biblia no dice si llega el día malo, dice cuando llegue. El día malo no es opcional. Es parte del camino de todo hijo de Dios. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no permite que entres en la guerra sin haberte entregado primero un armamento celestial. La armadura de Dios no es un símbolo, no es una metáfora bonita para colgar en la pared, es una necesidad vital, es un traje real, aunque invisible. Es lo único que te permitirá caminar por el fuego sin ser consumido. Es lo que te permitirá mirar a la cara a tus propios miedos y decirles, yo ya estoy cubierto por el cielo. Ahora escucha esto. Muchos creyentes saben que existe la armadura, pero no saben cómo vestirla. Y peor aún, se olvidan de ponérsela cada mañana. ¿Te imaginas a un soldado yendo a la guerra sin chaleco, sin botas, sin escudo? Sería suicidio. ¿Y cuántos de nosotros hemos entrado en el día malo sin oración, sin palabra, sin discernimiento, sin paz? Por eso estás aquí. Porque Dios hoy te está enseñando cómo vencer el día malo, y el primer paso es entender que hay una armadura diseñada específicamente para ti. Una armadura hecha a tu medida. Una cobertura que no se desgasta, no se rompe y no puede ser penetrada por ningún dardo del enemigo. ¿Y de qué está hecha esa armadura? De verdad, de justicia, de fe, de salvación, de palabra y de oración. Cada pieza es un escudo contra un área vulnerable de tu vida. El enemigo sabe exactamente dónde atacarte,
pero Dios ya preparó exactamente cómo cubrirte. Te invito ahora a hacer algo profundamente espiritual. Cierra tus ojos por unos segundos. Respira y visualízate vistiéndote de esa armadura. No es fantasía, es activación espiritual. Ponte el cinturón de la verdad, para que no te ahogues en las mentiras del enemigo, la coraza de justicia, para proteger tu corazón del odio, la culpa y la vergüenza, las sandalias del Evangelio de la paz, para que no corras desesperado, sino camines con propósito, el escudo de la fe, para apagar todo dardo, todo pensamiento destructivo, toda palabra que quiso romperte, el casco de la salvación, para proteger tu mente del caos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios viva en tu boca, porque cuando llega el día malo, no necesitas más excusas, necesitas espada, no necesitas más miedo, necesitas fe, no necesitas más lamentos, necesitas armarte como el guerrero espiritual que eres. Y si sientes que no puedes, si sientes que esta guerra ya te ha desgastado demasiado, déjame decirte algo con amor, no estás solo. Dios mismo pelea contigo, pero Él te dice hoy, hijo mío, hija mía, levántate, vístete, hay una victoria que te espera, pero tienes que resistir. Comenta ahora mismo, estoy vestido con la armadura de Dios. Esa frase es un acto profético, una declaración al mundo espiritual de que ya no vas a pelear desnudo, ni débil, ni confundido. Ahora caminas con cobertura celestial. Y con esto en mente, prepárate, porque en el próximo bloque vamos a ver una historia bíblica impactante donde alguien enfrentó su día malo y lo venció de una manera que te va a dejar sin palabras, porque lo que viene es revelación pura para tu alma. La noche oscura de Jesús en Getsemaní, el día malo del Hijo del Hombre. Puedes imaginar al mismo Hijo de Dios, al Verbo encarnado, temblando de angustia, sudando gotas de sangre, pidiéndole al Padre que, si era posible, le evitara el trago amargo. ¿Alguna vez pensaste que Jesús también tuvo su día malo? Sí, y fue en Getsemaní. Muchos miran a Jesús como el Hijo glorificado, el que resucitó, el que ascendió, el que camina sobre el agua y multiplica los panes. Pero pocos se detienen a observar al Jesús que se desploma bajo el peso del dolor emocional, que le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Jesús vivió lo que tú has vivido, sintió lo que tú sientes, y venció lo que tú estás enfrentando ahora. ¿Por qué te cuento esto? Porque si hasta Jesús, el Hijo del Dios viviente, tuvo su Getsemaní, ¿qué te hace pensar que tú no pasarás por el tuyo? Tu Getsemaní puede tener forma de diagnóstico médico, puede tener forma de abandono, de traición, de una noche sin dormir preguntándote si vale la pena seguir. Pero escucha esto, fue en Getsemaní donde Jesús aprendió a vencer antes de ir a la cruz. Fue en esa noche oscura donde el cielo parecía callar, que Jesús se rindió completamente al plan del Padre. Getsemaní no fue la derrota, fue la antesala de la victoria, fue el lugar donde se quebró el alma para que pudiera triunfar el espíritu. Y aquí hay un principio espiritual para ti. Antes de que veas la resurrección, tendrás que pasar por tu Getsemaní. Antes de que llegue la gloria, vendrá la angustia. Antes de que conquistes la promesa, habrá una noche de llanto. Pero esa noche no será eterna, ese dolor no es el final. Es solo el crisol, donde Dios está formando en ti el carácter de Cristo. Y mira lo que hizo Jesús en ese momento. Fue al lugar secreto. No se quedó entre la multitud. Se retiró, se aisló. Porque hay batallas que se vencen de rodillas. En 1900 en lo oculto. Llevó consigo a sus amigos de oración. Aunque ellos fallaron, Jesús nos enseñó que no nacimos para pelear solos. Se postró, lloró,
suplicó, y finalmente se rindió diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Puedes repetir esa frase ahora mismo con fe? Escribe en los comentarios: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor, porque ese es el grito del alma rendida. Ese es el acto de mayor poder, cuando dejas de luchar contra Dios y comienzas a luchar con Dios. Querido oyente, tu Getsemaní no es tu tumba, es tu campo de entrenamiento, es el lugar donde se rompen tus fuerzas, para que emerja en ti una fe que no depende de emociones. Y si Jesús venció su día malo, tú también lo vencerás, porque el mismo Espíritu que fortaleció al Hijo en el huerto, hoy te está fortaleciendo a ti. Cierra los ojos por un instante, respira profundo y declara en voz alta: aunque sea difícil, yo me rindo al plan de Dios. Él me enseñará a vencer este día malo, porque si Él pasó por ahí y si Él venció, tú también vencerás. Prepárate. En el siguiente bloque vamos a entrar en una historia donde una mujer enfrentó su propia ruina, pero una sola decisión cambió su destino para siempre. Y quizás esa misma decisión es la que tú necesitas tomar hoy. La mujer del flujo de sangre. Cuando la fe desafía al día malo, imagina vivir 12 años en un mismo dolor. 12 años sufriendo, sangrando, siendo rejeitada, esquecida, empobrecida e marginalizada. 12 años en que cada día era, para ella, un día mau. Agora pregunto, ¿cómo se resiste un día malo cuando ese día se repite por más de una década? Así vivía la mujer del flujo de sangre. La Biblia no nos dice su nombre, pero nos revela su dolor. Nos muestra que gastó todo lo que tenía, que ningún médico la pudo ayudar y que su situación iba de mal en peor. Marcos 5, 25, 26. ¿Te identificas? ¿Has tenido etapas donde parece que entre más luchas, más retrocedes? Donde sientes que ya lo diste todo y nada cambia. Donde te preguntas si Dios todavía te ve. Esa mujer había llegado al borde de su esperanza. Y justo ahí, justo cuando parecía que todo estaba perdido, ella escuchó que Jesús pasaba por su ciudad. Pero no fue el hecho de escucharlo lo que cambió su historia. Fue la fe que se activó en su interior. Ella no esperó que Jesús la viera. No gritó, no hizo espectáculo. Ella fue a escondidas, pero con fe. Y dijo algo que hasta el día de hoy resuena en el mundo espiritual: si tan solo toco su manto, seré sana. Marcos 5:28. Querido oyente, escúchame bien. Ese es el tipo de fe que vence el día malo. La fe que no se detiene ante el rechazo. La fe que no se paraliza por la vergüenza. La fe que no espera condiciones ideales. La fe que actúa. La fe que se arriesga. La fe que se mueve. ¿Y sabes qué ocurrió cuando ella tocó el manto? Jesús se detuvo. Jesús, el que iba camino a otro milagro, hizo una pausa en medio de la multitud solo por ella y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. ¿Te das cuenta del detalle? No fue el manto el que la sanó, fue su fe. Jesús no dijo: mi poder te sanó, aunque sí lo hizo. Jesús no dijo: fue el momento perfecto, aunque lo fue. Él dijo: tu fe te ha salvado. Eso significa que cuando tú crees de verdad, cuando te mueves en medio de la oscuridad, solo con la esperanza como guía, provocas un milagro que detiene al mismo cielo. Toca el manto hoy, no literal, no físico, pero toca a Jesús con tu fe. ¿Y sabes cómo lo haces ahora mismo? Comentando en este instante: hoy toco el manto por fe. Cada palabra tuya escrita aquí, cada oración tuya susurrada, es una mano estirada hacia el manto de Cristo. Hoy puede ser el fin de ese ciclo de dolor. Hoy puede ser el inicio de una nueva historia,
pero tienes que hacer lo que ella hizo, no esperar, no pedir permiso, no mirar las limitaciones, solo moverte con fe. Y si tú hoy dices, no tengo fuerzas ni para estirar la mano, te digo, Dios está leyendo tu corazón, incluso si no puedes hablar. Jesús siente cuando tu alma lo toca, y cuando eso sucede, el día malo pierde su fuerza. Ahora respira, siente el poder de Dios activarse en ti, declara con tus labios, yo también voy a tocar el manto, no me quedaré tirado. Hoy es mi día, porque si una mujer sin nombre venció 12 años de ruina con un solo toque de fe, tú también puedes vencer tu día malo. Y prepárate, porque lo que viene a continuación es una historia de guerra, angustia y restauración, que te va a mostrar cómo Dios puede levantarte incluso en medio de las ruinas. Nehemías y la restauración del muro. ¿Cómo reconstruir en medio del día malo te ha pasado? ¿Que miras a tu alrededor y solo ves escombros? Momentos donde tu vida parece una ciudad en ruinas, sin muros, sin protección, sin dirección. Entonces, presta atención, porque esta historia es para ti. Nehemías no era sacerdote, ni profeta, ni rey. Era copero, alguien común, alguien como tú, pero tenía una carga en el corazón. La muralla de Jerusalén estaba en ruinas y su pueblo vivía expuesto al dolor, al enemigo, a la vergüenza. Quizás así estás tú hoy. Quizás los muros de tu alma han sido derribados por traiciones, pérdidas, fracasos, pecados ocultos o por simples días malos que se acumularon uno tras otro. Y ahora te preguntas, ¿cómo reconstruyo algo que ni siquiera sé cómo comenzó a caerse? La respuesta está en lo que hizo Nehemías. Él no empezó con sus manos, empezó con su corazón. Él lloró, ayunó, oró, se quebró delante de Dios. No buscó arquitectos, no reunió al pueblo, fue primero al cielo, y es ahí donde muchos fallamos. Queremos reconstruir la vida con nuestras fuerzas, sin consultar al que da la vida. Pero Nehemías nos enseña, antes de tocar los escombros, toca el altar. Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Querido oyente, escúchame con el alma abierta. Tú no necesitas fuerzas, necesitas dirección. No es tu habilidad lo que va a levantar tu vida, es tu rendición. Pero algo poderoso ocurre cuando un corazón quebrantado se atreve a moverse con fe. El cielo se activa. Dios abrió puertas para Nehemías. El rey le concedió recursos, cartas, autoridad, protección. Y cuando él llegó a la ciudad, comenzó la reconstrucción de lo que parecía imposible. Ahora mira esto. El enemigo no se quedó quieto. Sanbalat y Tobías se burlaron, conspiraron, sembraron miedo. ¿Te suena familiar? Cada vez que decides levantarte, el enemigo se levanta también. Pero ahí es cuando necesitas recordar, no estás solo. No peleas con herramientas humanas. Nehemías 4:17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y con la otra tenían la espada. ¡Qué imagen poderosa! Una mano construía y la otra peleaba, porque así se vence el día malo. Con una mano sigues creyendo, sirviendo, adorando, y con la otra peleas con la espada del Espíritu, con oración, con fe, con resistencia. No importa cuántos escombros haya en tu vida, si te atreves a creer, Dios te dará estrategia, fuerza y ayuda para levantar cada muro caído. Y escúchame, la reconstrucción que viene no será igual a lo que perdiste, será mayor, porque el Dios que permitió el quebranto es el mismo, que va a honrar tu perseverancia. Declara ahora mismo, con una mano trabajo, con la otra peleo. Esa es tu postura espiritual a partir de hoy. Dios no te trajo a este video solo para consolarte, te trajo para activarte, para mostrarte que
que aún hay algo que edificar, no te rindas. El muro se va a levantar, y cuando eso ocurra, los mismos que se burlaron de ti verán que la mano de Dios estuvo contigo. Respira profundo ahora y siente la unción de reconstrucción que está invadiendo tu alma. Ya no estás detenido frente a las ruinas. Estás a punto de levantar una ciudad entera, comenzando por el altar de tu corazón. Lo que viene en continuación podría ser exactamente la palabra que tu espíritu ha estado esperando. Elías en el desierto. Cuando el profeta se quiebra en el día malo, pero Dios responde con voz suave. Hay momentos en la vida en los que no se necesita ruido, ni explicaciones, ni multitudes, ni predicaciones encendidas que griten sobre un escenario. Hay momentos en los que el alma clama en silencio y todo lo que uno desea, más allá de una solución inmediata o una intervención milagrosa, es simplemente saber que Dios todavía está ahí, aun cuando no se escucha, aun cuando no se siente, aun cuando no parece hablar. Y es precisamente en esos momentos en los que incluso los más fuertes, los más espirituales, los más ungidos, pueden quebrarse por dentro, que la historia de Elías en el desierto cobra una dimensión tan profundamente humana que nos recuerda que incluso los escogidos, incluso los que han visto fuego caer del cielo, pueden tener días tan malos que su único deseo es dejar de existir. Elías, el profeta de fuego, el hombre que desafió a los falsos profetas en el monte Carmelo, el que oró y la lluvia volvió después de 3 años de sequía, el que caminaba con una autoridad espiritual temida por reyes y honrada por multitudes, llegó a un punto tan crítico en su alma que tras recibir la amenaza de Jezabel, corrió, huyó y se internó en el desierto pidiendo una sola cosa a Dios. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has llegado a ese límite donde todo dentro de ti grita por una pausa, por una salida, por un escape del peso invisible que llevas encima? ¿Te has preguntado cómo puede ser que, después de tantas victorias, de tantas promesas, de tantas experiencias con Dios, te encuentres solo, bajo un enebro seco, deseando desaparecer? Elías no era débil, era humano, y tú tampoco eres débil, solo estás cansado, y no estás solo en ese cansancio. Lo que vino después en la historia de Elías no fue juicio, no fue reproche, no fue una corrección divina que aplastara aún más su espíritu ya desgastado. Lo que vino fue pan caliente, agua fresca y descanso bajo la sombra de un árbol seco que, milagrosamente, se convirtió en refugio. Porque así es Dios. No responde a nuestra angustia con más presión, sino con consuelo, con sustento, con pausas sagradas que restauran el alma antes de volver al camino. Y después de eso, vino algo aún más sagrado. Una jornada de 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Allí, en la cueva del quebranto, en ese lugar donde el eco del silencio pesa más que el rugido del viento, Dios hizo la pregunta más tierna y desconcertante que podría haber hecho. ¿Qué haces aquí, Elías? Y esa pregunta resuena hoy no solo como interrogación, sino como llamado. ¿Qué haces tú aquí en medio del desierto, en medio de tu día malo, escondido entre temores, decepciones, fatigas acumuladas y esperanzas rotas? ¿Será que tu día malo, como el de Elías, también es la antesala de una nueva revelación? ¿Será que tu cueva no es un punto final, sino un paréntesis divino para que Dios te hable de una manera que nunca antes habías escuchado? Y aquí viene lo más sublime de esta historia. Dios no se manifestó en el viento fuerte que rompía los montes, ni en el terremoto que sacudía la tierra, ni en el fuego que quemaba con intensidad. Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado, en un susurro, en una brisa suave que acaricia el alma herida sin hacer ruido. Porque cuando el día malo ha gritado tanto dentro de ti,
cuando las voces externas han rugido sin cesar, lo que más necesitas no es otro estruendo, sino un susurro que sane, una palabra que no solo hable, sino que abrace. Y eso fue lo que hizo Dios con Elías. No le gritó, no lo empujó, le susurró su amor. ¿Y sabes lo que vino después de ese susurro? Dirección, propósito, compañía, misión. Dios le dio a Elías una nueva tarea, un nuevo destino. Le dijo que no estaba solo, que aún quedaban 7,000 que no habían doblado rodillas ante Baal y que el camino seguía. Le mostró que su historia no había terminado, que su llamado seguía vigente y que ese día malo solo era una pausa para recargar, no un final para rendirse. Tal vez tú también necesitas ese susurro hoy. Tal vez has esperado una señal sobrenatural, una voz desde el cielo, un milagro que te sacuda. Pero Dios te ha estado hablando bajito, entre líneas, en la melodía de esta palabra que estás escuchando ahora mismo. Tal vez esta sea tu cueva, tu Horeb, tu momento de encuentro con el Dios que susurra. Y quiero que lo sepas, si estás pasando por un día malo, no estás roto. Estás en proceso, no estás abandonado, estás escondido bajo la sombra del Altísimo, no estás olvidado. Estás en el punto exacto donde Dios está más cerca de lo que imaginas, a punto de hablarte en voz baja para que te acerques más. Dios no ha terminado contigo. Ese cansancio que llevas no es señal de derrota, sino de batalla. Esa angustia que sientes no es señal de abandono, sino de que aún puedes sentir. Y eso significa que estás vivo, que estás conectado, que Dios aún no ha soltado tu historia. Hoy, quiero que tomes una decisión. No salgas corriendo de tu desierto, no huyas de tu cueva. Quédate allí hasta que escuches el susurro, y cuando lo escuches, responde con lágrimas si hace falta, responde con quebranto si es lo que tienes, responde como Elías: he sentido un vivo celo por Jehová. Y permite que ese susurro se convierta en una voz que te impulse, que te levante, que te dé nueva visión. Hoy no vas a morir en el desierto. Hoy no vas a rendirte bajo la enebro. Hoy no vas a dejar que el día malo te robe tu destino. Comenta ahora como un acto profético: estoy esperando el susurro de Dios. Porque esa frase será tu declaración de fe, tu ancla espiritual, tu bandera en medio de la tormenta. Y si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que arde en mi espíritu. Dios está restaurando tu alma desde lo más profundo. No es una emoción pasajera, es una obra eterna. Prepárate, porque en el próximo bloque vamos a descubrir cómo un joven fue arrojado a un foso oscuro, pero allí encontró que la fidelidad, incluso en el día malo, siempre lleva al favor de Dios. Daniel en el foso de los leones. La fidelidad que brilla en la oscuridad del día malo. Hay pruebas que no se explican con lógica, que no se justifican desde la razón, ni se entienden desde la fe superficial. Hay momentos donde no hay errores que corregir, ni pecados que pagar, ni decisiones malas que culpar. Solo hay un fuego que llega, porque la fidelidad también es probada. Y muchas veces la mayor prueba del creyente no viene cuando falla, sino cuando hace todo bien, y aún así termina en el foso. Así fue con Daniel. No hay registro de pecado, de rebelión o de desobediencia en su historia. Daniel era un hombre recto, íntegro, consagrado, fiel. Oraba 3 veces al día, mantenía su identidad en medio de una cultura pagana, no se contaminó con los manjares del rey, y aún así el día malo llegó. No por hacer lo incorrecto, sino por hacer lo correcto. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Has sentido que justo cuando más obedeces, más luchas? ¿Que cuanto más oras, más presión enfrentas? ¿Que cuando decides honrar a Dios, lo que viene es el ataque, la crítica, la traición, el foso?
Entonces escucha esto con atención. Dios permite ciertos fosos para que tu fe resplandezca donde otros se apagan. Daniel fue arrojado a una cueva llena de leones hambrientos. No por miedo, no por castigo, no por debilidad, sino porque su luz brillaba demasiado fuerte y eso incomodaba a las tinieblas. Ese foso representa ese día oscuro donde todo parece en tu contra, donde los enemigos celebran y los amigos guardan silencio, donde no hay aplausos ni profecías, solo rugidos a tu alrededor y un silencio divino que parece ensordecedor. Pero escucha esto, en ese foso Dios ya estaba. Porque cuando el decreto fue firmado, cuando las puertas del foso se cerraron, en cuando la piedra fue sellada, el cielo no se desesperó, porque ya había un plan en marcha. La Biblia no dice que Daniel lloró, gritó o suplicó. Solo nos muestra que él confió, y mientras él descansaba en su fe, Dios enviaba un ángel para cerrar bocas de leones. Eso me rompe por dentro, porque hay batallas que no se vencen luchando, sino confiando. Hay rugidos que no se callan con fuerza, sino con paz. Hay leones que se domestican ante una fe que no se quiebra, y cuando amaneció, el rey corrió al foso y gritó con voz temblorosa: Daniel, siervo del Dios viviente, te pudo librar tu Dios. Y de lo profundo de la cueva salió una voz firme: mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. Ese será tu testimonio. Tu día malo no terminará en tragedia, sino en testimonio. Lo que parecía tu tumba será tu plataforma. Lo que se diseñó para destruirte será el escenario de la fidelidad de Dios. Y escúchame bien, después del foso, Daniel fue promovido. No solo salió ileso, sino más alto, más fuerte, más respetado. Porque quien permanece fiel, en el día malo, verá la recompensa pública del Dios que ve en lo secreto. ¿Y sabes qué más? Después del milagro, el mismo rey pagano emitió un nuevo decreto, proclamando que el Dios de Daniel era el único digno de adoración. Tu fidelidad puede cambiar leyes. Tu perseverancia puede impactar generaciones. Escribe ahora mismo: como declaración de fe, mi Dios cierra bocas de leones, y esa será tu bandera en este día malo. No te desesperes, no respondas al rugido con pánico, no huyas del foso antes de tiempo. Quédate ahí, con la fe que calla lo que otros no pueden controlar, porque en esa oscuridad, tu fidelidad está siendo registrada en el cielo, y cuando llegue la mañana, el mismo Dios que estuvo contigo en lo oculto, te exaltará delante de todos. Respira profundo agora, porque o Espírito Santo está te dizendo: eu vi tua fidelidade, eu vi teu jejum escondido, eu vi tuas orações em lágrimas, e agora eu mesmo vou te tirar do fosso e te levar para a honra. Pablo y la puerta cerrada. Cuando Dios guía a través del no en el día malo, hay días malos que no vienen disfrazados de tragedias, enfermedades o pérdidas, sino de frustraciones sagradas. Esos momentos en los que con la mejor intención, con la fe más pura, con un corazón alineado con el propósito, te lanzas hacia algo que crees correcto. Y sin embargo todo se bloquea, todo se enfría, todo se cierra. Pablo sabía lo que era eso. El gran apóstol de los gentiles, el sembrador incansable de iglesias, el predicador ferviente, el estratega del reino, también vivió el día malo que viene disfrazado de no. Porque no todos los no vienen del infierno, algunos vienen del cielo. En Hechos 16, Pablo y sus compañeros intentan ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo les impide hacerlo. Luego intentan ir a Bitinia, y de nuevo, el Espíritu de Jesús no se lo permite. ¿Puedes imaginar esa sensación? Estás queriendo hacer el bien, servir, avanzar, y es el mismo Dios quien te bloquea. Muchos habrían interpretado ese momento como un rechazo, como un fracaso, como una señal de que algo estaba mal.
Pero Pablo entendió algo que muchos aún no han comprendido. Dios no solo guía por donde te abre puertas, sino también por donde te las cierra. El día malo, a veces, no se trata de resistir el ataque del enemigo, sino de discernir el silencio de Dios, porque hay bloqueos que no son castigo, sino redirección. Hay pausas que no son pérdida de tiempo, sino protección divina. Hay caminos que parecen buenos, pero que no llevan a donde Dios quiere que llegues. Y entonces, en medio de ese desconcierto, Pablo tiene una visión. Un varón macedonio le aparece diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Y ahí, en ese momento, todo se aclara. Lo que parecía obstáculo era en realidad una maniobra celestial para alinear el destino de Pablo con un propósito mayor. Porque en Macedonia no solo predicaría, allí liberaría a una mujer poseída, fundaría la iglesia en Filipos y desencadenaría un avivamiento que hasta el día de hoy resuena. ¿Puedes verlo? El no de Dios a Asia fue el sí de Dios a un mover eterno en Europa. El cierre fue una señal, la frustración fue dirección. El día malo fue el preludio de una cosecha inmensa. Y tú, que estás leyendo esto hoy, tal vez has golpeado puertas que no se abrieron. Tal vez has orado por caminos que nunca llegaron. Tal vez has sembrado en campos que no dieron fruto. Y te preguntas: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y la respuesta llega con ternura y firmeza. Dios está en el silencio. Dios está en la espera. Dios está en esa puerta que no se abrió porque Él está preparando una mejor. Escribe ahora en los comentarios: confío en las puertas que Dios cierra. Esa frase no es resignación, es sabiduría espiritual. Porque quien ha aprendido a confiar en los no de Dios nunca se perderá los sí que transforman destinos. No te frustres más por lo que no fue. No llores más por lo que no se dio. No mires atrás con reproche, porque Dios está diseñando algo que aún no puedes ver. Pablo pudo haber insistido, pudo haber forzado su entrada a Asia, pero prefirió esperar. Y gracias a eso, fue enviado exactamente donde Dios quería que estuviera. Querido oyente, tu día malo puede ser el día que Dios está usando para darte un nuevo mapa, una nueva visión, un nuevo llamado. Así que no te rebeles contra el no. Adóralo, agradece por él, porque detrás de ese no hay una Macedonia esperándote. Y cuando llegues allí, entenderás que todo tenía sentido, que todo estaba perfectamente orquestado, y que esa puerta cerrada no fue una pérdida, fue una preservación. Job entre las cenizas, cuando el día malo parece eterno, pero aún así se adora. ¿Qué haces cuando el día malo no dura un día, sino semanas, meses, años? ¿Qué haces cuando no solo pierdes una cosa, sino todas a la vez? ¿Qué haces cuando no solo llueve sobre ti, sino que se desata una tormenta tan devastadora que no puedes ni reconocer los escombros de lo que era tu vida? Eso fue lo que vivió Job, un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. No uno cualquiera, no alguien indiferente al cielo. Era conocido en los cielos y temido en el infierno. Job 1:8. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y sin embargo, en un solo día, Job lo perdió todo: sus bienes, sus hijos, su estabilidad, su salud, su honra, todo. Como si el universo hubiera colapsado sobre su cabeza. Y lo más aterrador de todo es que fue Dios quien lo permitió. No porque Job hiciera algo mal, sino precisamente porque era fiel. Este es uno de los misterios más profundos del dolor. A veces, el día malo es el escenario escogido por Dios para demostrarle al mundo espiritual que tú no amas a Dios por lo que tienes, sino por quien Él es. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Job cuando recibió la noticia de que sus hijos habían muerto? Cuando se enteró de que sus ganados habían
sido robados, sus campos destruidos, su nombre pisoteado. ¿Sabes lo que hizo? Job 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoró. Eso me estremece, porque cualquiera puede adorar cuando todo va bien. Cualquiera puede levantar las manos cuando hay promesas cumplidas, milagros manifiestos, provisión y honra. Pero adorar cuando no hay nada, adorar entre las cenizas, adorar con el corazón hecho trizas y la garganta seca de tanto llorar, eso es adoración pura, eso es amor genuino, eso es el tipo de fe que el cielo celebra en silencio y que el infierno teme con temblor. Job no entendía nada, no tenía respuestas, solo tenía polvo, pérdida y dolor, pero aún así eligió postrarse, y es ahí donde comienza el cambio. No cuando Dios restaura, sino cuando tú adoras en medio del caos. Querido oyente, tú que estás viviendo tu propio día malo, donde todo parece derrumbarse, tal vez Dios está esperando esa adoración entre las cenizas. Tal vez hay una batalla espiritual invisible que solo se gana cuando tú decides decir: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Escribe eso en los comentarios. Escríbelo como un acto de guerra espiritual, no para entender, sino para rendirte, porque aunque Job no lo sabía, había una conversación celestial sobre su vida, había un proceso mayor en marcha, había un final que superaría el principio. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Puedes ver? El mismo Dios que permitió el quebranto, también fue quien escribió el doble al final. Dios no ha terminado tu historia. El día malo no es el capítulo final. Es el clímax antes del giro. Es el valle antes de la cima. Es el punto exacto donde tu fe está siendo perfeccionada para que puedas sostener lo que viene después. Job no solo fue restaurado, fue redimensionado, y tú también lo serás. Tu historia va a tener un capítulo de restitución, un capítulo donde lo que parecía enterrado volverá a florecer. Un capítulo donde tu nombre será vindicado, tu salud restaurada, tu alma fortalecida y tu testimonio glorificado. Pero antes de que eso llegue, adórale. Adórale aún sin fuerzas. Adórale aún sin entender. Adórale con lágrimas, con quebranto, con silencio si es necesario, pero no dejes de adorar, porque si adoras en las cenizas, Dios hará llover sobre tu tierra seca, y cuando eso ocurra, nadie podrá decir que fue suerte. Todos sabrán que fue la fidelidad del Altísimo respondiendo a una adoración cruda, honesta y sagrada. La resurrección de Lázaro, cuando el día malo parece irreversible, pero Jesús aún llega, hay días malos. Y luego está ese día, el día en que algo muere, el día en que te dicen que ya no hay más esperanza, que ya es tarde, que se terminó. El día en que no se trata de resistir la tormenta, sino de enterrar lo que amas y tratar de seguir adelante con el alma rota. Así estaban Marta y María. Su hermano Lázaro había muerto. Y no era un desconocido para Jesús, no era un caso cualquiera, era su amigo, aquel a quien amaba. Y sin embargo, cuando le enviaron el mensaje diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo, Jesús no corrió. No fue de inmediato, no interrumpió su camino. La Biblia dice algo desconcertante. Oyéndolo Jesús, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se digiere ese silencio? ¿Cómo se mantiene la fe cuando Dios recibe tu clamor y no se mueve? María y Marta, las que habían visto milagros, esperaron. Día 1, Jesús no llegó. Día 2, la enfermedad empeoró. Día 3, su hermano murió. Día 4, ya estaba en la tumba. Y entonces Jesús apareció. Tarde para los hombres, tarde
para la lógica, pero justo a tiempo para la gloria. Juan 11:21. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te has sentido así? Señor, si hubieras sanado a tiempo, esto no habría pasado. Señor, si hubieras intervenido antes, aún tendría mi matrimonio, mi trabajo, mi fe intacta. Pero escucha la respuesta de Jesús, que no solo fue para Marta, es para ti hoy. Tu hermano resucitará. Y aunque Marta, como muchos de nosotros, trató de espiritualizar el consuelo y pensar en una resurrección futura, Jesús la detuvo con una declaración que rompe toda lógica temporal. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué glorioso misterio! Jesús no dice que trae resurrección, Él es la resurrección. No depende del tiempo, ni del calendario, ni del deterioro. Su presencia lo cambia todo. Y entonces Jesús se acercó al sepulcro, lloró, tembló en espíritu y gritó con voz potente: «Lázaro, sal fuera». Y lo que estaba muerto, lo que ya hedía, lo que todos habían rendido, volvió a la vida. Querido oyente, quizás tú también estás frente a una tumba, la tumba de tus sueños, la tumba de tu alegría, la tumba de una promesa que se retrasó tanto que ya no esperas verla cumplida y sientes que Jesús tardó, que el cielo llegó después de tiempo, que tu oración fue ignorada, que tu día malo se convirtió en luto permanente. Pero escúchame con el alma abierta. Jesús no llega tarde, llega con gloria. A veces Él espera precisamente para mostrarte que no solo puede evitar la muerte, puede revertirla, que no solo puede sanarte, puede resucitar lo que ya se había apagado, que no solo llega antes, llega cuando todos dijeron: ya no hay nada que hacer. Declara en los comentarios: aunque esté muerto, vivirá. Porque esa es tu promesa, porque ese es tu futuro, porque esa es la palabra que está saliendo del sepulcro de tu dolor en este instante. Jesús está frente a tu tumba ahora y está gritando tu nombre, está llamando de vuelta a la vida lo que tú pensaste que se había perdido para siempre. Está resucitando tu fe, está restaurando tu alma, está removiendo la piedra del trauma, del miedo, de la desesperanza. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, Él sigue siendo la resurrección. Respira profundo. Siente el aire de vida que viene con esta palabra. Siente la tumba temblar. Siente tu espíritu levantarse. Esther ante el rey. Cuando la intercesión vence el decreto del día malo, hay días malos que no vienen con tormentas, sino con decretos. Con decisiones injustas tomadas a puertas cerradas, con palabras firmadas por autoridades terrenales que parecen sellar el destino de los hijos de Dios. Días donde no hay espada, ni ejército, ni fuerza humana que pueda cambiar lo que fue determinado. Así era el día que se cernía sobre el pueblo judío cuando Esther, una joven huérfana, reina en tierra extranjera, descubre que se ha firmado un decreto de exterminio contra su gente, un día malo que ya tenía fecha, un día que iba a llegar, un día que no se podía evitar, a menos que alguien se atreviera a interceder. Esther no buscó el problema, no se metió donde no debía, no provocó al enemigo. Pero el dia mau chegou mesmo assim, como tantas vezes chega para nós, sem aviso, sem explicação, sem justiça. Esther 4:14. E quem sabe se para esta hora has chegado ao reino? Essa pergunta de Mardoqueu ainda ecoa no espírito daqueles que, como Esther, foram colocados por Deus em posições estratégicas em tempos críticos, para serem vozes que clamam no silêncio, pontes entre o céu e a terra, intercessores que mudam histórias. Esther poderia ter ficado calada, poderia ter dito: não é comigo. Poderia ter se escondido atrás de sua posição, seu conforto, sua aparente segurança.
mas algo dentro dela despertou. Uma ousadia nascida da dor do seu povo, da revelação do momento e da urgência do decreto. E então ela decidiu: iré ao rei, aunque não se conforme a la lei, e se perezco, que perezca. Ah, que frase poderosa, que entrega profunda, que tipo de fé é essa que decide morrer, se for preciso, mas não morrer calada? E aqui está o segredo. Antes de entrar no palácio, Esther entrou no jejum. Antes de falar com o rei, falou com o céu. Antes de tocar o cetro humano, tocou o trono de Deus com sua rendição. Durante 3 dias, ela e seu povo jejuaram. 3 dias de silêncio diante dos homens, mas de clamor diante do céu. E quando o tempo chegou, ela entrou. E o que aconteceu? Ali não foi apenas diplomacia. Foi uma colisão entre o decreto humano e a misericórdia divina. Foi uma quebra espiritual, um mover profético, uma reversão de sentença. Esther 5:2. Y cuando el rey vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella halló gracia ante sus ojos. Graça, favor, milagre, o cetro foi estendido, a audiência foi concedida, a intercessão foi ouvida e o decreto foi revertido. Querido ouvinte, talvez o teu dia mau tenha forma de papéis assinados, diagnósticos médicos, notificações, sentenças, mandados, relatórios que dizem: isso não tem volta. Mas se há um decreto na terra, há um trono no céu. E se há um trono, há autoridade superior. E se há autoridade, há poder para revogar o que foi determinado. Mas Deus está procurando intercessores como Esther. Pessoas que não dizem: não é comigo. Pessoas que entendem: talvez fui colocado neste lugar, neste tempo, nesta batalha, para isso mesmo. Declare agora nos comentários: se pereço, que pereça, pero intercederé. Essa é tua consagração hoje. Esse é teu chamado. Talvez você seja a única voz que pode clamar pela tua casa. Talvez você seja a única ponte entre alguém e o livramento. Talvez seu jejum, sua oração, sua entrega silenciosa, seja o que vai mudar destinos. O dia mau chegou, mas o povo de Deus ainda tem intercessores. O céu ainda responde a orações feitas com lágrimas, e os decretos ainda podem ser revertidos. Levanta-se, Esther, levanta-se, intercessor. Entra no palácio com reverência, mas entra com a convicção de que há um Deus que se move por causa da tua fé. Pablo y Silas en la cárcel. Cuando el día malo se quiebra con cânticos de medianoche, há momentos em que a fidelidade nos leva direto à prisão. Não a prisão literal, embora para muitos seja, mas a prisão da alma, o cárcere do cansaço, a cela da decepção, o frio das correntes invisíveis que nos fazem sentir como se tivéssemos sido esquecidos por Deus. Assim estavam Paulo e Silas, homens cheios do Espírito, cheios de zelo, cheios de missão. Haviam libertado uma jovem possuída, confrontado sistemas, pregado com poder, e por isso foram espancados e lançados numa prisão escura. Sim, você ouviu bem, fizeram o bem e foram castigados por isso. O dia mau, às vezes, chega justo, quando você está no centro da vontade de Deus. Ele não respeita méritos, ele não analisa teu histórico de fidelidade. Ele simplesmente chega, cruel, escuro, doloroso. Atos 16:24. El carcelero, habiendo recibido esta orden, los metió en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Eles não estavam apenas presos, estavam acorrentados, com feridas abertas, sem consolo, sem justiça e no mais profundo da prisão. Mas o que vem a seguir é um dos maiores mistérios da fé cristã. Um segredo tão poderoso que poucos conseguem viver. E os que vivem jamais voltam a ser os mesmos. Atos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían.
À meia-noite, no momento mais escuro do dia, no horário em que o corpo pede desmaio, em que a dor física mistura-se com a emocional, eles cantavam. Não gritavam por justiça, não murmuravam, não questionavam a Deus. Eles adoravam. Ah, ouvinte querido, o céu para ouvir esse tipo de adoração. O céu treme quando ouve louvor que nasce da dor. Porque essa adoração não depende de resultados nem de recompensas. Ela é pura, é bruta, é sincera, é celestial. E então, algo aconteceu. Atos 16, 26. Então se sobrevino de repente um grande terremoto, de tal maneira que os cimientos de la cárcel se sacudiam. E al instante se abriram todas as puertas e as cadenas de todos se soltaram. Um terremoto. Mas não qualquer terremoto, não um desastre natural. Foi o céu reagindo à adoração da terra. As portas se abriram, as correntes caíram, mas ninguém fugiu, porque a glória era maior do que a liberdade. O carcereiro, ao ver aquilo, quis se matar. Mas Paulo gritou: "Não te hagas nenhum mal, pois todos estamos aqui." E então aquele homem, tremendo, caiu de joelhos e perguntou: "Que devo fazer para ser salvo?" Você consegue ver o que está acontecendo? A prisão foi o palco, a dor foi o cenário, a meia-noite foi o horário. Mas o resultado foi salvação. Não apenas libertação física, mas transformação espiritual. Não apenas para Paulo e Silas, mas para todos ao redor. Porque quem adora na prisão, liberta a si mesmo e aos que estão por perto. Escreva agora nos comentários: "Adoraré aunque seja medianoche." Essa frase é tua espada, tua bandeira no dia mau, teu hino em meio às lágrimas. Talvez você esteja preso, talvez injustiçado, talvez sangrando por dentro. Mas se você tiver um cântico, ainda há esperança, porque há prisões que só se rompem com adoração. Correntes que não se quebram com lógica nem com argumentos, mas com cânticos de rendição. Você não foi esquecido, você está sendo ouvido. E se você adorar agora, um terremoto espiritual virá. Não sei quando, não sei como, mas virá. E quando vier, vai abrir portas que você nem imaginava que estavam ali. El hijo pródigo. Cuando el día malo te lleva de regreso a los brazos del Padre, hay días malos que nacen de nuestras propias elecciones. Días que no fueron provocados por ataques del enemigo, ni por pruebas divinas, ni por injusticias humanas, sino por nuestras propias decisiones impacientes, por caminos tomados lejos del consejo, por búsquedas de independencia que terminaron en ruina. Y tal vez esos son los días más dolorosos, porque en ellos el dolor no solo se mezcla con la tristeza, sino también con la culpa. Así fue con aquel joven al que llamamos el hijo pródigo, un muchacho con herencia, con casa, con futuro, pero con el corazón inquieto. Pidió su parte, salió, se alejó, y al principio todo fue fiesta, amigos, risas, experiencias, hasta que el dinero se acabó, y con él se fue la ilusión. Lucas 15:14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella província e comenzou a faltar-lhe. O dia mau chegou, não com trovões, mas com fome, não com soldados, mas com solidão, não com morte, mas com arrependimento. Aquele jovem agora sujo, esfomeado, envergonhado, passou a desejar comer a comida dos porcos, e mesmo isso ninguém lhe dava. Do banquete à lama, do prestígio ao anonimato. E então o versículo mais precioso dessa história acontece. Lucas 15:17. Ípero volviendo em si. Ah, querido ouvinte, o maior milagre da vida não é externo, é interno. É quando alguém volta em si, quando a mente se ilumina, quando o coração desperta, quando a alma reconhece: eu errei, mas ainda tenho um pai. A vergonha poderia tê-lo paralisado. O medo poderia tê-lo convencido de que já era tarde demais. Mas a memória do amor do Pai foi mais forte que a culpa do pecado. E ele se levantou
E voltou. Ele não voltou exigindo posição. Não voltou querendo o que perdeu. Ele voltou dizendo: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes mesmo que terminasse o discurso, Lucas 15:20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. O pai correu, o pai abraçou, o pai não perguntou onde ele esteve, o que ele fez, com quem gastou, ele apenas restaurou. Vestiu-o com nova túnica, colocou sandálias, deu-lhe um anel, e fez festa. O dia mau terminou no abraço do Pai. Querido ouvinte, talvez você esteja vivendo o teu dia mau porque se afastou. Talvez tomou decisões que te levaram para longe. Talvez esteja agora no meio da lama da tua própria jornada. Mas ouça bem, o Pai ainda está te esperando. E mais do que isso, Ele está correndo ao teu encontro. Escreva nos comentários: volveré ao Padre, porque essa decisão muda destinos, porque essa frase é tua chave de volta para casa, porque o céu celebra cada filho que volta. Não importa quão longe você foi, não importa o que você perdeu, o Pai ainda tem túnica, anel, mesa e lugar reservado para você. Não resista, não se esconda, volte e saiba: o dia mau não é maior que o amor do Pai. O pecado não é mais forte que a graça. Vergonha não apaga tua identidade. El día de la cruz, cuando el peor día fue el comienzo de la redención, hubo un día que estremeció el cielo y la tierra, un día en que la creación contuvo el aliento, los cielos se oscurecieron y la esperanza pareció desvanecerse. Un día en que la maldad del mundo entero fue colocada sobre un solo hombre, y ese hombre no huyó, no se defendió, no llamó a los ángeles. Ese hombre abrió los brazos. Fue el día de la cruz. Ese fue el día malo por excelencia. El día en que el inocente fue tratado como culpable, el justo como pecador, el santo como criminoso, o Filho de Deus como escória da sociedade. Desde a prisão no Getsemane, passando pela traição, pelos açoites, pela coroa de espinhos, pela vergonha pública, até a dor indescritível de ser pregado como malfeitor entre ladrões, Jesus enfrentou o dia mau mais brutal que já existiu e o fez. Por mim, por você, por todos nós. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim, foi um dia mau, terrivelmente mau. Mas foi ali, naquele dia, que o amor venceu, que o silêncio do céu foi rasgado por um brado de redenção, que o véu do templo se partiu de alto a baixo, que o acesso foi restaurado, que o inferno foi derrotado. João 19:30. Consumado está. Que palavras, que grito final, que decreto eterno. Não era o grito de um derrotado, era o grito de um rei conquistando eternamente a liberdade dos seus filhos, porque ali, naquela cruz, toda dor foi assumida, toda culpa, todo medo, toda angústia, todo abandono, todo dia mau que você enfrentaria foi levado por ele. Por isso, a cruz não é símbolo de derrota, é símbolo de vitória. Ela grita ao mundo que o sofrimento não é o fim, que a morte não tem a última palavra, que o pecado não é maior que a graça, que a escuridão pode até cobrir o céu por um momento, mas ao terceiro dia vem a ressurreição, e é isso que você precisa entender hoje. Jesus já venceu o teu dia mau. Na cruz, ele absorveu tua dor. Na cruz, ele gritou tua liberdade. Na cruz, ele garantiu que você nunca mais estaria sozinho. Então hoje, olhe para a cruz, não como um objeto religioso, mas como o altar onde tua história foi reescrita. E se você sente que está pendurado entre a vida e a morte, como ele esteve,
Se sente que tudo escureceu, como naquele dia. Se sente que está ferido, traído, cansado. Lembre-se que ele também passou por isso. E ressuscitou, e vive, e reina. Escreva agora com fé. Mi vitória foi comprada em la cruz, porque isso é verdade. Porque essa é tua herança, porque o preço já foi pago. A cruz é tua ponte, é tua cura, é tua fortaleza no dia mau. Ela diz que a dor pode até vir, mas nunca será eterna, porque a eternidade já está dentro de ti. Quando el alma sobrevive al día malo y decide seguir caminando, si has llegado hasta aquí, si tus ojos todavía están abiertos, si tu alma sigue sensible a la voz de Dios, si tu espíritu ha vibrado con cada enseñanza, con cada historia, con cada palabra de este video, entonces escúchame con todo tu corazón. Tú eres un remanente. Tú eres uno de los elegidos. Muy pocos llegan hasta el final de una palabra tan profunda como esta. Muy pocos tienen la humildad de sentarse, escuchar, absorber, llorar y seguir hasta el último suspiro de un mensaje que no fue entretenimiento, sino pan del cielo. Y tú lo hiciste, y por eso hoy te honro, no con mis palabras, sino con lo que el Espíritu Santo me sopla al oído en este momento. Diles que los he visto, diles que no han sido olvidados, diles que cada lágrima que derramaron durante este estudio, cada oración que susurraron en silencio, cada vez que cerraron los ojos y dijeron, yo creo. Yo estuve allí, y lo he anotado todo en mi libro. Hoy el cielo te llama por nombre y te dice, no has pasado por el día malo en vano. No has sido golpeado para ser destruido, sino para ser activado. No sobreviviste por suerte. Sobreviviste porque tengo un llamado sobre tu vida que aún no ha terminado. ¿Te diste cuenta de lo que ocurrió durante este estudio? Recorriste el desierto con Elías, sentiste el silencio con Job, adoraste con Pablo y Silas, lloraste frente a la tumba con Marta, fuiste abrazado por el Padre como el pródigo y fuiste redimido en la cruz junto al Salvador. Este no fue solo un estudio bíblico, fue un encuentro con el fuego de Dios, fue un espejo para tu alma, fue una sacudida santa y ahora es una comisión. Porque no puedes seguir igual después de haber llegado hasta aquí. No puedes simplemente cerrar este video y volver a la rutina. Algo tiene que cambiar. Algo ya cambió. Es por eso que quiero pedirte desde lo más profundo de mi espíritu que escribas en los comentarios esta frase que sellará tu jornada hoy. He sobrevivido al día malo porque Dios aún no ha terminado conmigo. Esa frase es tu marca, tu estandarte, tu testimonio público de que el infierno no te venció, de que las voces que te decían que no valías, que no podías, que no lograrías, quedaron en silencio, y que el Espíritu Santo ha reencendido algo en ti que no se va a apagar. Y ahora escucha esto con atención. Suscribirte a este canal no es solo una acción de internet, es una declaración espiritual. Es decirle al mundo invisible, yo me alimento de la palabra. Yo pertenezco a este ejército, yo quiero más. Porque muchas personas, quizás como tú, no tienen una iglesia cerca, no tienen comunidad, no tienen a nadie que les hable con esta profundidad. Y este canal, esta familia, es un altar encendido en medio de la noche. Cada vez que te suscribes, estás diciendo, yo necesito esta luz encendida en mi camino. Y cada vez que le das, me gusta, estás predicando junto a mí. Estás obligando al algoritmo a mostrar este video a más personas rotas, heridas, hambrientas de una palabra como esta. Y no se trata de números, se trata de almas. Se trata de vidas que pueden ser transformadas si tú decides compartir este video. No te vayas sin hacerlo. No apagues esta llama. Y ahora, antes de que este video termine, quiero pedirte algo muy especial. Quédate en silencio unos minutos.
No salgas corriendo, no cambies de pantalla, permanece quieto mientras la música final suena y aprovecha este instante para levantar una oración desde tu interior. Una oración sin máscaras, una oración cruda, una oración que diga: gracias, Señor, sobreviví al día malo, gracias por no soltarme, gracias por hablarme, gracias por despertarme otra vez. Y si puedes, adora, con tus propias palabras, con lágrimas si vienen, con silencio si no sabes qué decir, porque la conexión que sentiste durante este estudio no viene de mí, viene de Él. Y no terminó aún. No pauses este video hasta el final, porque a veces lo que el Espíritu quiere hacer contigo ocurre justo en los últimos segundos. Te abrazo en el Espíritu, te honro por llegar hasta aquí y oro para que esta palabra sea una marca eterna en tu alma, que sea memorial, que sea bautismo, que sea resurrección. Nos vemos en el próximo estudio, pero no como antes, sino como alguien que ha vencido el día malo. Shalom. Oración final. Enséñame, Señor, a vencer el día malo, Señor mío y Dios eterno. Hoy vengo ante ti con el alma desnuda, con los ojos abiertos por la verdad que me has revelado, y con el corazón temblando aún por las batallas que he tenido que pelear en los días malos que me ha tocado vivir. Tú me has mostrado que no estoy sola, que incluso los más grandes de tu palabra, Elías, Job, Pablo, Daniel, Jesús mismo, también pasaron por noches oscuras, desiertos profundos, prisiones injustas y lágrimas amargas. Y que aún así tú los sostuviste, tú los fortaleciste, tú los hiciste vencedores. Hoy reconozco, Padre, que también he vivido mis propios días malos, días de puertas cerradas, de diagnósticos aterradores, de traiciones inesperadas, de silencios que dolían más que 1000 gritos, días en que me sentí desamparada, olvidada, agotada. Pero hoy comprendo que en cada uno de ellos tú me estabas enseñando a resistir, a depender, a adorar incluso sin entender. Por eso, neste momento sagrado, eu me prostro diante do teu trono e faço desta oração a minha entrega, a minha declaração de fé, a minha resposta ao teu chamado. Enséñame, Señor, a vestir cada mañana la armadura de Dios, que nunca salga a enfrentar un día sin el yelmo de la salvación, sin el escudo de la fe, sin la espada del Espíritu, sin la coraza de justicia, sin el cinturón de la verdad y sin las sandalias del Evangelio de la paz. Enséñame, Dios mío, a adorar en la medianoche, a no esperar que el dolor desaparezca para levantar mis manos. Enséñame a cantar cuando mi alma está herida, a levantar himnos aunque mis cadenas aún no se hayan roto, a confiar en ti aun cuando las puertas siguen cerradas. Enséñame, Señor, a ser como Esther, a interceder cuando el mundo calla, a clamar cuando el decreto parece irreversible, a saber que fui puesta en esta generación para un tiempo como este. Enséñame, Dios eterno, a volver a ti cuando me alejo, a regresar como el hijo pródigo, sin excusas, sin máscaras, sin orgullo, a correr de vuelta a los brazos que nunca se cerraron y a recibir el anillo, la túnica, las sandalias, no porque lo merezca, sino porque tú eres un Padre que restaura. Enséñame, Jesús, a mirar la cruz con gratitud, a recordar que el peor día de la historia fue también el más glorioso, porque fue allí, en esa cruz, donde venciste mi día malo para siempre, donde hiciste posible que yo no muera en mi dolor, sino que resucite contigo en la gloria. Hoy oro, Señor, por cada persona que escuchó este mensaje, por cada hermano y hermana que atraviesa noches largas, caminos solitarios, tempestades que no terminan, que esta oración llegue como bálsamo, que esta palabra los abrace como una profecía viva y que sepan que el día malo no es el fin,
Es el principio de algo nuevo, fortalece a quien está débil, levanta al caído, sana al enfermo, liberta al oprimido, despierta al dormido, restaura al que ya no creía en milagros y enciende en cada uno de nosotros una fe inquebrantable que vence hasta la muerte. Señor, enséñame a vencer el día malo, no con mis fuerzas, sino con las tuyas. No con mi lógica, sino con tu sabiduría, no con orgullo, sino con rodillas dobladas. Enséñame a confiar, a descansar, a obedecer. Enséñame a resistir hasta ver tu gloria y hasta que llegue mi día bueno. Adoraré, esperaré y seguiré caminando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este video es una señal de Dios para tu alma. Escribe en los comentarios esta frase profética: yo venceré el día malo con la ayuda de Dios. Hazlo con fe y verás lo que el cielo puede hacer cuando declaras la victoria. Comparte este video con alguien que esté luchando en silencio. Puede ser la respuesta a su oración. Si esta palabra te habló, dale me gusta y suscríbete al canal. Estás siendo parte de un altar digital donde Dios sigue hablando. Te bendigo en el nombre de Jesús.